Vamos a hablar del Dalai Lama, un personaje importante en la actualidad, porque es un referente para todos de espiritualidad y de paz, sobre todo en los tiempos convulsos que estamos sobrellevando actualmente, ¿no? En que todo es guerra, todo es competencia y todo es ganas de hacerse daño el uno al otro en lugar de respeto mutuo y paz, ¿no? Dalai Lama, su historia, la tenemos aquí en este pequeños datos. Primero, lo que nos interesa es saber que dentro de las creencias budistas hay una creencia que es que los budas se reencarnan precisamente para convertirse en maestros y poder guiar a la humanidad siguiendo su propia experiencia. Es decir, es una capacidad, una habilidad que cuando una persona medita, ya se va desarrollando una especie de motivación, una intención adecuada, que es la motivación de la mente altruista, porque en realidad todos los seres lo que queremos es ser felices, eso es una cosa que no hace falta debatir demasiado, y por lo tanto en la búsqueda de la felicidad podemos utilizar diversos métodos, y todos esos métodos seguramente nos van a llevar a la obtención de la felicidad. Pero precisamente el Buda lo que hizo es consolidar o reunir todo en su época. Era un príncipe y tenía todo lo que quería en el palacio, no había nada que fuera, digamos, que estuviera prohibido. Lo único que estaba prohibido es, por decirlo así, no es que estuviera prohibido, pero no podía conectar con el sufrimiento, con el dolor, con la pena, con la tristeza, con la miseria, ¿no? Por lo tanto estaba, digamos, como cerrado en palacio, el palacio donde residía con el rey, que era su padre, en el norte de la India. Y por lo tanto todo funcionaba bien, todo era perfecto, no había sufrimiento, no había dolor, no había envejecimiento, no había muerte y gozaba de una juventud excelente, ¿no? Pero no se contentó con lo que veía dentro del palacio y quiso contemplar lo que había fuera de las murallas del palacio. Por lo tanto hizo 4 salidas y en cada una de ellas vio precisamente los 4 aspectos de la naturaleza humana o de la existencia humana, que es la enfermedad, el dolor, el envejecimiento, y la muerte, pero también en la última salida contempló que habían ascetas que practicaban meditación con el propósito de poder superar el sufrimiento y el dolor. Por lo tanto, él dijo, voy a hacer yo también lo mismo que hacen estos ascetas y me dedicaré a la vida espiritual para poder trascender este sufrimiento y dolor que no había contemplado antes. Entonces su padre se negó y no le dejó que saliera del palacio porque él tenía que ser príncipe, no tenía que ser un asceta, por lo tanto tenía que seguir el rol de rey, de príncipe que era en aquel momento, y por lo tanto el rey no le permitió. Y en un momento dado hubo una especie de niebla intensa por la noche, que todo el mundo estaba dormido, y entonces se escapó del palacio con su criado y con su caballo. Se fue hacia el bosque y entonces encontró los ascetas, él iba muy bien vestido, claro, y entonces encontró un mendigo que le cambió las ropas, hizo un cambio de ropas, y se fue con los harapos a meditar. Se estuvo tiempo meditando, y entonces vio que no progresaba porque hacía una vida estética excesiva, muy rigurosa, que no le llevaba no tenía ni siquiera energía para concentrar la mente siquiera, ¿no? Y por lo tanto también yo tendría que abandonar este camino de exceso de ascetismo, ¿no? Entonces buscó el sendero medio, el sendero medio, y por lo tanto con el sendero medio lo que consiguió es un equilibrio entre el exceso de ascetismo y el exceso de complacencia del palacio, y desde ese camino medio obtuvo lo que se llama la iluminación o un estado de plenitud búdica.
Ese estado de plenitud búdica es una mente completamente limpia, purificada, que no tiene tendencias negativas o formas equivocadas de actuar, de pensar y por lo tanto en consecuencia actuar de forma desfavorable para la propia felicidad y para la de los demás, y por lo tanto desarrolló en su mente también todo ese potencial que la mente de todos los seres posee, que es el amor, la compasión y especialmente la sabiduría, que de hecho sabiduría también es amor y compasión. Esto le llevó a generar una actitud muy compasiva y amorosa hacia los seres, dentro de la sabiduría, el conocimiento que tenía la visión búdica en aquel momento que le permitía ver que podía ayudar a todos los seres en futuras generaciones y por lo tanto lo primero que hizo es tratar de enseñar la manera de conseguir, o que los demás seres también pudieran conseguir, un estado de plenitud, un estado de felicidad plena. A partir de esta motivación es evidente que podemos entender que gracias a esa motivación y esa actitud altruista pues se genera una especie de energía especial, una especie de actitud adecuada con la que el Buda no solo en su tiempo y en la forma personal que tenía, sino en el tiempo, incluso hasta ahora, podemos conectar con todas sus enseñanzas que hayan llegado perfectamente hacia nosotros, transmitidas siempre de maestro a discípulos, y entonces en estas enseñanzas se contemplan dos formas de actuar. La primera sería el camino de la liberación individual, que es el camino Hinayana, y también hay el camino Mahayana, que el camino Mahayana es el camino del Bodhisattva, pone aquí Bodhisattva. El Bodhisattva es aquel que de alguna forma renuncia a su propia liberación total del sufrimiento, que es el Nirvana, la palabra Nirvana significa cesación del sufrimiento, y por lo tanto al renunciar a su propia liberación se dedica plenamente a enseñar y ayudar a los demás de forma favorable para que ellos mismos a su vez puedan lograr también un estado de plenitud, un estado de iluminación y de felicidad plena. Esto es lo que es un Bodhisattva. Entonces el Bodhisattva de la gran compasión, que es Avalokiteshvara en sánscrito, o Chenrezig en tibetano, que significa aquel que mira a todos los seres con ojos de gran compasión, pues se supone que se manifiesta continuamente entre los seres humanos para ir ayudándoles en su progreso espiritual hasta obtener un estado de plenitud, de felicidad plena. En este caso, la imagen es una especie, como una iconografía tibetana que hay. Arriba lo que tenemos es el mantra Om, Om Mani Padme Hum, es el mantra que desarrolla esa energía de gran compasión en todos los seres. Y entonces Avalokiteshvara o Chenrezig, que es el aspecto central, que sostiene en las manos la joya que concede todos los deseos, y después hay dos formas de manifestaciones suyas. Esta que es el maestro precioso, que es Guru Rinpoche, que hizo mucho por liberar el Tibet de energías negativas, y Aryatara. Aryatara es la suprema liberadora. La suprema liberadora también es un aspecto búdico, pero femenino. En el budismo se cree que los hombres y las mujeres igualmente pueden practicar de forma normal, porque somos seres humanos, no hay misoginia en este sentido, por lo tanto, tanto los hombres como las mujeres podemos practicar perfectamente la meditación o todas las técnicas del Dharma, que se llama. El Dharma es aquello que nos va a liberar del sufrimiento, nos va a llevar a la cesación completa del sufrimiento, y por lo tanto hay budas femeninos también. En este caso es la suprema liberadora. Evidentemente la imagen no se aprecia demasiado, pero es una iconografía tibetana. Arriba tiene su maestro, que es el Buda Amitabha. El Buda Amitabha es de la luz inconmensurable, y entonces se supone que este Bodhisattva, Chenrezig o Avalokiteshvara, se manifiesta siempre en los Dalai Lamas, es decir, que la reencarnación de este Bodhisattva es una forma física, emana una forma física, es una emanación, un estado de emanación búdica que es el Dalai Lama. La palabra Dalai viene del mongol, es decir, normalmente esta emanación no tenía un título concreto. Ahora le llamamos Dalai Lama porque un emperador mongol precisamente otorgó este título, porque de los 14 Dalai Lamas, el 10º Dalai Lama fue a Mongolia y se convirtió en el maestro del emperador mongol. Por
Por lo tanto, como él vio que era un océano de sabiduría, le puso ese término. Lama es maestro y Dalai significa océano de sabiduría. Y todos los siguientes Dalai Lamas, hasta el 14º actual, y todos los anteriores, que eran las emanaciones anteriores, también recibieron este título de Dalai Lama. O sea que de hecho es un título otorgado por un emperador. Como veo, se cree que los Dalai Lamas son manifestaciones de Avalokiteshvara o Chenrezig, el Bodhisattva de la compasión y el santo patrón del Tíbet. Se cree que los Bodhisattvas son seres iluminados que han pospuesto su propia nirvana, la liberación, y elegido renacer para servir a la humanidad. Esta es, de hecho, la plegaria que cada día el Dalai Lama, cuando se levanta, recita. Solo abrir los ojos y despertar, recita la plegaria, dice: mientras exista el universo, mientras existan los seres, pueda yo manifestarme para liberar a todos los seres del sufrimiento. Esta es la plegaria que recita cada día el Dalai Lama. Y de hecho viene de un texto clásico del budismo que se llama el Bodhisattva Charyavatara, es decir, la forma de conducta de aquellos que quieren llegar a un estado de plenitud, Bodhisattva Charyavatara, que forma parte del capítulo de dedicación, el 10º capítulo, que es la dedicación de los méritos obtenidos durante la práctica. Aquí tenemos una breve bibliografía, tenemos varias imágenes. Al principio lo tenemos aquí con su madre y su padre, que eran campesinos. De hecho, ellos tenían una granja de animales. Y aquí está su hermano. Fueron 16 hermanos, de los cuales solo sobrevivieron 5. Y uno de ellos fue también reconocido como un maestro reencarnado, que lo llevaron al templo más cercano de donde ellos vivían, que era la villa llamada Taxer. Entonces era el monasterio de Kumbum. Kumbum significa los 1000 Budas, el monasterio de los 1000 Budas. Y fue también un maestro reconocido, un maestro reencarnado. Bueno, esto en cuanto a sus padres. Después aquí los primeros años, los 2 primeros años, más grande. Nació el 6 de julio del 35 en una pequeña villa llamada Taxer, situada en el noreste de Tibet, y fue llamado Hamodondrup, diosa que cumple los deseos. Curiosamente, su madre tuvo una visión cuando se quedó embarazada y antes de empezar el proceso del embarazo, tuvo una visión en sueños que vio que se le manifestaba una dehesa del panteón budista tántrico, en el que esta dehesa es una protectora, precisamente una protectora del Tíbet, que le decía que se manifestaría a través suyo. Claro, ella imaginó que iba a ser una chica, ¿no? Una niña, y por eso le puso nombre femenino. Pero claro, esto dijo, cuando estaba embarazado le puso este nombre, y después cuando al tener el chavalín le dejó el nombre. Dijo, pues ¿por qué no? También puede seguir con el mismo nombre. Por eso le puso nombre de diosa o dehesa, ¿no? Dehesa o diosa que cumple los deseos, Hamodondrup. Nacido en una familia campesina, fue reconocido a los 2 años de edad, de acuerdo con la tradición tibetana, como la reencarnación de su predecesor, el 13º Dalai Lama. A los 4 años fue llevado a Lhasa. Es muy interesante, yo quería pasar, no sé si me lo permitirá, podemos... Bueno, no, es igual, vamos a seguir con el PowerPoint, porque si no va a ser un poquito complicado. Porque Martin Scorsese hizo una película de la biografía del Dalai Lama, porque el Dalai Lama, claro, ha tenido muchas personas interesadas en su vida, aparte que él ha escrito su propia biografía en su página web, que si os interesa podéis consultar, es www.dalailama.com, y ahí podéis encontrar, está todo en inglés por eso. Pero una señora alemana le propuso escribir una biografía consistente, seria, rigurosa, de toda su vida. Entonces escribió un libro, lo escribió ella, mientras el Dalai Lama se lo explicaba todo, ella iba recogiendo datos, y escribió la biografía del Dalai Lama, que se llama Kundun. Un libro se llama Kundun, porque el Dalai Lama en Tibet tiene varios nombres, 3 que son especialmente utilizados. Evidentemente el primero es el Dalai Lama, el segundo es Yishin Norbu, que significa joya que concede todos los deseos, igual que hemos visto la imagen que sostenía la joya que concede todos los deseos.
una joya que concede todos los sellos, Jishin Norbu, y otro es Kundun. Kundun es como presencia, como maestro de maestros. Entonces, el libro se llama Kundun, y ahí está toda su biografía. Martin Scorsese, cuando leyó el libro, le gustó tanto que hizo una película sobre esta biografía de Dalai Lama que se llama Kundun. Tuvo muchos obstáculos para poder realizar de una forma adecuada, porque evidentemente quería ir a Tibet y grabar en Potala, el Palacio Potala, que era la residencia de los Dalai Lama. Evidentemente los chinos se lo prohibieron total y absolutamente, porque el Dalai Lama para los chinos es un traidor, un renegado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es el demonio en persona, por así decirlo, para el gobierno chino. Y se lo prohibieron. Pero Martin Scorsese no dejó ir su sueño, porque los chinos se lo prohibieron. Entonces lo que hizo fue grabar en Marruecos. La película está grabada en Marruecos y han hecho muchas maquetas y lugares especiales para el activo. La película está muy bien, es muy rigurosa, es muy interesante, la podéis encontrar creo por internet, Kundun, y es muy interesante de ver porque es toda la biografía de Dalai Lama y está muy bien hecha. Realmente quería pasar ese trocito en el que, según la tradición tibetana, encuentran a los lamas, porque los lamas antes de morir, los lamas que tienen, digamos, bastante realización espiritual, que tienen una visión clarividente profunda, siempre prevén o generan una especie de acción que producirá un nuevo cuerpo en un lugar adecuado, etcétera, etcétera. Y esto más o menos, gracias a su clarividencia, lo pueden prever y dejan unas señales, unas pistas, para que una persona encargada, que normalmente se llama el regente del Dalai Lama, siempre es el que tiene el compromiso de, una vez fallecido Dalai Lama, encontrar su nueva reencarnación según las pistas que el propio Dalai Lama puede dejar y las visiones que el propio regente puede tener al respecto. Pues entonces, siguiendo las pistas y siguiendo las visiones, los encargados de encontrar la reencarnación del Dalai Lama, pues oyen noticias de un lugar que ha nacido el niño, que se corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, curiosamente, hubo una especie de expedición en la que fueron antiguos sirvientes, por decirlo así, no son sirvientes, ayudantes del 13º Dalai Lama, del anterior Dalai Lama, que era un Dalai Lama muy enérgico, muy político, le gustaba mucho, tenía una energía muy política, muy de mover asuntos políticos. Y entonces sus ayudantes, al tener las noticias de este niño que nació en esta aldea, enviaron una expedición así muy secreta. Se disfrazaron como de campesinos, de peregrinos, que iban a Lhasa, peregrinando a Lhasa para ver el Potala, etcétera, etcétera. Y pasaron por ahí, primero fueron al monasterio de Kumbum, que estaba muy cercano a esta aldea, y entonces primero vieron a su hermano mayor que tenemos aquí en la foto, ¿no? Y entonces pasaron por la casa y dijeron que nos pueden dar un poco de albergue, de comida y tal. Y entonces enseguida que entraron, el niño pequeño llegó al que llevaba la expedición, que era un monje disfrazado de peregrino, se lo mira así y le dice: tú eres Lama, ¿verdad? Dice: yo creo que te conozco. Bueno, en definitiva, que no le engañaron. Y entonces lo primero, él llevaba, porque siempre llevan, cuando hacen estas expediciones, llevan algún objeto que haya tenido el Lama anterior, como muy cercano. Llevaba un rosario, que es un rosario de oraciones, para rezar, ¿no? Para contar los mantras que se hacen, son 108 bolas, eso es un mala, se llama un mala, nosotros lo hemos traducido con rosario, pero no tiene nada que ver con el rosario de la tradición católica. Y entonces ese mala lo llevaba, y entonces en el momento que antes de ir a dormir sacó el mala y empezó a rezar con el mala, y entonces el señor lo cogió y dice: es mío. Dice: ¿qué haces con mi mala? Curioso. Bueno, entonces hicieron algunas pruebas, hicieron oráculos. El Dalai Lama tiene varios oráculos, uno que es el político, otro que es el de enseñanzas y otro que es el de, digamos, metafísico, por decirlo así, de asuntos espirituales profundos, ¿no? Consultaron con los oráculos y evidentemente vieron que todas las pruebas llevaban a él. Volvieron, pero ya esta vez, ya con sus túnicas, con sus hábitos, ya no disfrazados de peregrinos, sino con lo que eran realmente.
y le llevaron varios objetos, entre ellos mezclados entre unos que no eran del 13º Dalai Lama y otros que sí que eran del 13º Dalai Lama. Los pusieron encima de la mesa y entonces al niño lo llamaron para que entrara y que se los mirara, nada más. Entonces los empezó a mirar, a contemplar, y entonces fue cogiendo y dice: este es mío. Cogió otro: este es mío. Cogió un bastón que tenía el 13º Dalai Lama y dice: este es mío, y empezó a jugar con él, ¿no? Y tal. Los cogió todos, no se equivocó en ninguno. Cogió todos los que eran y descartó todos los que no eran. Evidentemente la prueba era definitiva. Por lo tanto, después de los oráculos y de esta prueba, decidieron que era la reencarnación del Dalai Lama. Y se lo llevaron a Lhasa. Lhasa es la capital del Tíbet, donde está el Potala, es un gran palacio que veremos después en una imagen. Y entonces, ahí en Lhasa, Lama Dodrup fue oficialmente proclamado el 14º Dalai Lama por el gobierno tibetano y ceremoniosamente iniciado en el trono de león. Es como una especie de entronamiento que se realiza durante la ceremonia de reconocimiento del nuevo Lama o del Lama reencarnado, en este caso el 14º Dalai Lama, símbolo del liderazgo político y espiritual tibetano. Evidentemente, en aquel momento le dieron la primera ordenación monástica, el noviciado, y por lo tanto raparon su cabeza, le cortaron el pelo, le dieron la túnica correspondiente y le cambiaron el nombre. Le pusieron un nombre de ordenación. El nombre es Jamphel Ngawang Losang Yeshe Tenzin Gyatso. Normalmente el Dalai Lama se le conoce simplemente por Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama. Pero Jamphel significa sabiduría o el sabio, el gran sabio. Ngawang es el de la palabra poderosa. Lobsang es bondadoso, de gran corazón. Yeshe, sabiduría, de la sabiduría trascendental. Tenzin es el sostenedor de la enseñanza. Ten es enseñanza del Buda y Zin es sostenerla, mantenerla. Y Gyatso es supremo océano, es decir, el océano que sostiene la suprema enseñanza de la sabiduría, de la bondad, con una palabra poderosa y súper sabio, sabio entre los sabios. Y tenía este aspecto, como veis, cambió mucho, ¿no?, de cómo era antes a cómo es ahora. De hecho, aquí ya era un pequeñito monje. El joven Dalai Lama fue luego trasladado al Palacio del Potala, donde viviría, estudiaría durante el resto de su infancia y adolescencia. Como ven, este Palacio del Potala actualmente todavía está, y entre comillas podríamos agradecer al gobierno chino que lo esté restaurando. Todo y que anteriormente, ya lo explicaremos, desgraciadamente durante la Revolución China bombardearon y machacaron y destrozaron todos los templos y monasterios que había en el Tíbet. Y mataron a miles y miles de monjes y monjas. Y destruyeron muchísimas imágenes, quemaron libros, hicieron destrozo. Pero en el Potala, particularmente donde ven que acaba aquí los rayos del arco iris, aquí está la parte roja, es donde residía el Dalai Lama. Y las partes anexas es donde residían sus monjes, que son los monjes de Namgyal. Son, digamos, todos sus monjes, que realmente creo que aquí había más de 10.000 monjes, siguiendo las enseñanzas del Dalai Lama. Y la parte residencial suya era la parte más de arriba, y a los alrededores es donde vivían, digamos, sus regentes y sus tutores, porque el Dalai Lama tenía bastantes tutores, porque evidentemente al ser Dalai Lama tenía que rememorar y recordar toda la enseñanza y tenía que ser de alguna forma vertida por aquellos que tenían una realización espiritual muy profunda respecto a las enseñanzas de Buda y podían ofrecerle una transmisión de la enseñanza de Buda excelente, porque tenía que tener la mejor de las educaciones. En la parte de arriba vemos que hay unas cúpulas. Anteriormente eran de oro, pero cuando vino el ejército chino cogieron el oro, se lo llevaron todo, y ahora simplemente las han reconstruido, pero no se sabe si son de oro o no.
Y dentro están las momias, porque normalmente en el budismo tibetano se momifican a los lamas, digamos que son más realizados, y los meten en una especie de estupas. Estupas lo hemos visto antes, una estupa es una especie de relicario muy grande, y están momificados, ahí están pues las 13 capillas de los 13 Dalai Lamas que hay. Es impresionante. Ahora es digamos un monumento turístico que se puede visitar. Si ustedes van a Tíbet algún día, pues verán que sirve para que los turistas lo recorran viendo todas las capillas que hay. Bueno, una maravilla, es increíble por dentro. Pero simplemente, si no pueden desplazarse, pueden consultar internet, Palacio del Potala, interiores, y verán que es una maravilla, es increíble. Evidentemente es un trabajo artesanal de todos los monjes y todos los residentes que estaban con los Dalai Lamas, y es una maravilla. Muy bien. Como el futuro líder del Tíbet, el Dalai Lama tuvo que ser completamente educado en preparación para su posición. A partir de los 6 años aprendió la meditación, lectura, escrituras budistas, la filosofía, la lógica, el debate, el arte tibetano, la cultura y la poesía. Al estar aislado de su propio pueblo, se hizo más interesado en el mundo exterior, a medida que crecía y aprendía de las dificultades de los pobres en su sociedad. Aquí es muy interesante porque el Dalai Lama, cuando lo explicó a la mujer que hizo su biografía, de hecho le explicó que tenía en su terraza, una de las terrazas del Potala, tenía una especie de telescopio. Y se pasaba mucho rato mirando alrededor de la ciudad, porque en el palacio que hemos visto, que está encima de una montaña, alrededor estaba toda la ciudad de Lhasa. Y estaba construida como en círculo. Porque normalmente los tibetanos tienen la tradición de circunvolar aquellas cosas que son sagradas. Las circunvalan en el sentido de las agujas del reloj. Entonces había lo que se llama la cora, que es el círculo más cercano al Potala, al palacio, y había la cora grande que era alrededor. Era como una circunvalación que hacía toda la ciudad de Lhasa. Y él tenía ese, digamos, telescopio con el que iba contemplando la vida de la gente, los pobres, los mendigos, y en la película sale un momento que está contemplando con el telescopio una persona que lleva una especie de grilletes, está encadenado, pues se ve que había robado alguna cosa y lo tenían ahí en la plaza pública, como de vergüenza pública, ¿no? Para que se avergonzara. Nada malo, simplemente para que no se moviera. Y entonces se lo estaba contemplando y entonces se ve como el ladrón o lo que fuera se empieza a mostrar ante él, ¿no? Se empieza a hacer postraciones, pues se ve que intuyó que le estaba mirando desde tan lejos. Bueno, es curioso, pero él tenía ese corazón en el que entendía que todos somos iguales, que de alguna forma nuestras acciones determinan nuestros propios resultados, es decir, el karma, lo que llamamos acción, causa y efecto, ¿no? Si nosotros hacemos una acción que perjudica, no solo no perjudicamos a los demás, sino también nos perjudicamos a nosotros mismos. Por lo tanto, él generó esta gran compasión gracias a un telescopio. A los 24 años, ya pasaron unos años, pasó los exámenes preliminares en cada una de las 3 universidades monásticas, que son Drepung, Sera y Ganden, y en las afueras de Lhasa, la capital tibetana. El examen final tuvo lugar en el templo Jokan, en Lhasa, durante el Mullam Chenmo, o el gran festival de oración, que se realiza el primer mes de cada año según el calendario tibetano. En el calendario tibetano el año nuevo es, normalmente siempre se mueve, pues un calendario lunar, que empieza con la luna nueva. El primer día después de la luna, no, el primer día de la luna nueva empieza el calendario, es el día 1, y son 30 días, en el que el 15º es la luna llena, y siempre van exentos. Como hay una especie de retroceso, pues nunca, no es como el nuestro, que cada 365 días tenemos un año nuevo. Siempre puede desplazarse, por lo tanto, a veces caen a finales de febrero, mediados de febrero o primeros de marzo, depende del año y cómo se desarrollen las lunas. Por lo tanto, normalmente en febrero o marzo, que es el año nuevo tibetano, le llaman Losar, Lo es nuevo, y Sar, año. Por lo tanto, no, perdón, Losar, sí, Losar, año nuevo. Por lo tanto, en el Losar, que es el año nuevo tibetano, se celebra siempre el Monlan Chenmo. Monlan Chenmo es una tradición
que instauró un lama muy importante que vivió en el 1500 de nuestra época, que era Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa fue como una especie de unificador de las diversas escuelas de budismo tibetano que hay en el Tíbet, en la tradición tibetana del budismo. Hay varias escuelas y Lama Tsongkhapa fue como un unificador y como, digamos, acción unificadora de todas las tradiciones budistas, de todas las escuelas budistas del Tíbet, propuso el Monlan Chemo, que a partir de aquella época se realizó cada año, y es que los monjes se reúnen, todos los monjes de todas las escuelas, no importa, a realizar oraciones conjuntas. Actualmente también se está realizando. Yo recuerdo cuando estuve en el templo de Dalai Lama, en Dharamsala, en la India, cuando recibí de él precisamente la ordenación de monje completamente ordenado, recuerdo que fue precisamente porque da las ordenaciones, solo ordena 100 monjes cada año y las da durante esta temporada especial de Año Nuevo. Cuando se celebra el Año Nuevo, que hay 15 días de celebración, los tibetanos lo celebran, no solo nosotros, que es solo una noche de juerga, los tibetanos celebran 15 días de juerga, y pasados los 15 días de juerga, pues da ordenación a 100 monjes, y yo fui uno de ellos en el año 2000. Por lo tanto, también asistí al Monlan Chemo. Monlan Chemo desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que todos los monjes nos estamos y estamos todo el rato haciendo la recitación, y aparte ahora con las nuevas tecnologías, pues arriba de todo el templo de Dharamsala, del Dalai Lama en Dharamsala, hay unos altavoces enormes y como es un valle, todo el día que se oyen oraciones y el eco de las oraciones de miles y miles de monjes. Y bueno, mientras estás ahí, pues te traen la comida, te traen la bebida, no te tienes que mover y estás tranquilamente haciendo el Monlan Chemo, la gran festividad de oración. Precisamente esta época fue la adecuada para que el Dalai Lama pasara sus exámenes, o el examen final que le permitiría de alguna forma ser reconocido como maestro de budismo. Por la mañana fue examinado por 30 eruditos en lógica, por la tarde debatió con 15 expertos a la vía media y al final de la tarde 35 entendidos pusieron a prueba su conocimiento sobre el canon de la disciplina monástica y el estudio de la metafísica. Dalai Lama aprobó el examen con honores y este fue realizado ante la presencia de 20.000 estudiantes monásticos. Obtuvo el grado de Geshe Dharampa, doctorado en filosofía budista, a los 24 años de edad, en 1959. Además de los temas budistas, él estudió inglés, ciencias, geografía y matemáticas. Aquí cabe resaltar, y es otra película que han hecho también muy interesante, que destaca por la intervención del actor Brad Pitt, la película de 7 años en el Tíbet, también la podéis ver, que es muy interesante, y está sacado del libro de un escalador austríaco que se llamaba Harriet Harrier. Harriet Harrier, huyendo de la invasión nazi en Europa, se escapó y curiosamente llegó al Tíbet. Bueno, de hecho fue a escalar y se ve que lo pasaron mal, tuvo un accidente y se enteraron de la guerra, que no podía volver a su país y se quedaron ya. Pero pasaron de la India al Tíbet clandestinamente, porque en el Tíbet los extranjeros estaban cerrados, los extranjeros no podían entrar. Y pasaron clandestinamente, pero curiosamente, bueno, llegaron hasta el Dalai Lama. Entonces Harrier se hizo muy amigo del Dalai Lama y el Dalai Lama era, cuando era joven, tenía en el Palacio del Potala, en las, digamos, las golfas, ¿no? ¿Golfas se dicen? En castellano, el desván, tenía en el desván todo tipo de cacharros y cachivaches que le llevaban algunos occidentales, como tenía un coche, un Ford de aquellos antiguos, tenía, bueno, telescopio que me has dicho, tenía muchas cajitas de música, relojes, y se aficionaba, y tenía incluso una máquina de cine, un proyector de cine que proyectaba aquellas películas antiguas, ¿no? Y entonces Harrier, como le veía que era muy aficionado, hizo un cine. En Lhasa hizo un cine y proyectaban películas, es el primer cine que hubo en el Tíbet. Y entonces, gracias a Harriet Harrier y su máquina de filmar, hay muchos documentos del Dalai Lama y su época que son muy interesantes también, algunos en color precisamente.
Entonces Herbert Harrier fue un amigo suyo. El Dalai Lama le gustaba mucho los relojes, desmontarlos, volverlos a montar. Dice que buscaba el alma. Desmontaba el reloj y dice, porque se mueve, ¿dónde está el alma que lo mueve? No, y no encontraba nada, y de vaya, fuera, ¿no? Desmontaba otro que se lo encontraba. Es curioso, ¿no? Son cosas de infancia, de niños. Y con su hermano mayor los tuvieron que separar porque eran muy traviesos. Y se montaban en el coche, iban por el coche por ahí, y tenían accidentes con el coche, bueno, era muy travieso también. En su biografía hay muchas travesuras que hizo, pero ahora no viene al caso, nos interesa más lo más destacable de él, que es esta pequeña síntesis de su vida. Pues sí, también aprendió de cinematografía, que aquí en su biografía no lo he puesto. Tenemos un poquito la parte más difícil de la vida del Dalai Lama. En 1950 su santidad fue llamado a asumir el poder político completo después de la invasión china del Tíbet en 1949-1950. De hecho, no podía ostentar completamente el poder político hasta los 18 años, pero fue forzado a tomar el poder político a los 15 años. Forzado entre comillas, aconsejado, pero casi obligado. Él era muy joven y tan joven no podía asumir la responsabilidad política de su país, pero con la previa invasión china en el Tíbet del gobierno chino en 1949-1950, pues él tuvo que asumir el poder político para que hubiera alguien representativo delante del gobierno chino. Parecía que las cosas iban bien en principio, que los chinos simplemente pues, querían tantear un poquito el terreno, y por eso en 1954 fue a Pekín para tener conversaciones de paz con Mao Zedong y los demás líderes chinos, entre ellos Deng Xiaoping y Zhou Enlai. Lo vemos con Mao Zedong, una vez que Mao Zedong lo invitó al parlamento que tenían los chinos, y de hecho le hicieron votar favorablemente. Hizo unas votaciones tipo democráticas en las que el Dalai Lama también intervino, y votaron para que la comarca del Tíbet, o lo que ellos llamaban el territorio tibetano, mantuviera su independencia. Pero Mao Zedong no cumplió sus promesas, evidentemente lo traicionó, y consideró que todo lo que había en el Tíbet era, porque una vez le dijo, incluso en presencia, dice, la religión es el opio del pueblo. Y entonces Mao Zedong dijo de todo lo que tenga que ver con la religión en China tiene que ser destruido. Evidentemente lo primero que hicieron es ir hacia Tíbet. Pero finalmente en 1959, con la brutal invasión del Tíbet por las tropas chinas, el Dalai Lama se vio obligado a escapar al exilio. Aquí tenemos una foto cuando está llegando a la frontera de la India, entre China e India. La frontera de la India fue muy bien acogido, precisamente. Previamente ya había tenido conversaciones con Pandit Nehru, que es el que gobernaba la India. Pandit Nehru era un ministro, por decirlo así, de la India, la China, y lo acogió muy favorablemente. El Dalai Lama, cuando llegó, pues lo acogió muy favorablemente. Desde entonces ha estado viviendo en Dharamsala, en el norte de la India. Precisamente este territorio se llama Maklot Ganj. Se llama Maklot Ganj, que era un sargento escocés que durante la invasión inglesa de la India, pues el tal sargento Maklot Ganj hizo su territorio de esta zona de la India, que es el norte de la India, casi los Himalayas, como vemos ya son montañas. Y entonces, en época de Pandit Nehru, este territorio le fue cedido al Dalai Lama. De hecho, ahora Dharamsala se le llama el pequeño Lhasa, como si fuera la capital tibetana. Y aquí vemos parte de su templo, que realmente es una maravilla también, y que sigue albergando muchísimos monjes de Namgyal, que son sus principales discípulos. Su incansable labor en la no violencia, evidentemente, siempre ha destacado dentro de los principios budistas. El más importante es actuar sin ningún tipo de violencia. Por la paz en el Tíbet le ha llevado a recibir numerosos reconocimientos mundiales, entre los que cabe destacar el Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre de 1909 en Oslo, Noruega. Realmente, si vemos todo el currículum de Dalai Lama y todos los premios que le han sido otorgados, nos podíamos pasar horas y horas,
porque incluso en España, aunque no lo parezca, en Madrid le han otorgado el premio por la trayectoria pacífica recuerdo que es una institución que está en Madrid. Cabe destacar también la medalla del Congreso de Estados Unidos que le otorgó el presidente presidente Bush, y también cabe destacar pues, títulos honoris causa de casi todas las universidades que existen en Estados Unidos y en Europa, entre algunos. Actualmente, fechas más cercanas a la actual, el 29 de mayo del 2011 el Dalai Lama firma la transferencia formal de su poder temporal al líder democráticamente elegido del Parlamento tibetano en el exilio. Losang Sangye toma posesión en una ceremonia presidida por el Dalai Lama del cargo de primer ministro del gobierno tibetano en el exilio, con sede en Dharamsala, ciudad al norte de India. Y el abogado y académico de Harvard, de 43 años, ha sido elegido democráticamente por la comunidad tibetana. El Dalai Lama se retira de sus responsabilidades políticas. Él siempre lo venía comunicando que cuando fuera mayor, actualmente tiene 80 años, quería retirarse totalmente de la política y dedicarse plenamente a la práctica espiritual y sobre todo, si fuera posible, quisiera entrar en retiro antes de su muerte. Y también ha dejado, como he comentado antes, instrucciones para en el caso de que cuando él abandone el cuerpo, pues que se pueda encontrar su nueva reencarnación. Hay todo precisamente los regentes que comentamos antes, todo un equipo de lamas preparados y se hacen diversas pruebas y también hay una prueba que se llama de la urna, que se introducen, si se encuentran varios candidatos, pueden ser 3, 4, 5, se introducen una especie de varillas, se introducen en una urna de plata. Esta urna de plata se pone, los lamas que tienen el encargo de encontrarlo se ponen a meditar y entonces tiene que haber una que emerja de todas, por sí misma, que nadie la toca. Esa que emerja la cogen y es el candidato que se emerge, y que es realmente la reencarnación de Dalai Lama, porque evidentemente con la tradición budista tibetana, con este ideal de bodhisattva, la mayoría de lamas que tienen muchos discípulos siguen con su tarea y por lo tanto en el momento de la muerte, para ellos la muerte no supone un hándicap de abandonar a sus discípulos, sino que continúan reencarnándose. Y esta tradición se llama turku, la tradición de los turcos tibetanos es la tradición de los turcos, significa emanación, son lamas reencarnados. Por lo tanto pueden haber varios candidatos que lo parezcan, pero solo uno es el Dalai Lama. Entonces, dentro de las pruebas más importantes, estas de la urna. Evidentemente, que emerja un candidato de ellos, gracias a la fuerza de la meditación de los lamas, es sin duda alguna prueba fehaciente de que no va a haber ningún error en la elección. Evidentemente, el Dalai Lama no solo destaca por su trayectoria política, sino por todas sus buenas ideas y su gran compasión. Y seguramente sus 3 compromisos principales son estos, que son muy interesantes. En primer lugar, a nivel de un ser humano, el primer compromiso del Dalai Lama es la promoción de valores humanos, como la compasión, el perdón, la tolerancia, el contentamiento y la autodisciplina. Todos los seres humanos son iguales, todos queremos la felicidad y no queremos sufrimiento. Incluso las personas que no creen en la religión reconocen la importancia de estos valores humanos en hacer su vida más feliz. El Dalai Lama se refiere a estos valores humanos como ética secular. Sigue comprometido a hablar sobre la importancia de estos valores humanos y compartirlos con todos los que conocen. Es muy interesante resaltar aquí su opinión al respecto de la religión. Aquí, evidentemente, el Dalai Lama no tiene no dice que la religión budista es la mejor, pero evidentemente dice, yo solo sé de budismo, si me preguntáis algo yo os voy a responder según las enseñanzas de Buda, por lo tanto para mí es la mejor, dice así. Pero dice, tenemos que pensar que el ser humano puede sobrevivir perfectamente sin ningún tipo de religión. Pero el ser humano no va a sobrevivir jamás si no hay amor.
Por lo tanto, qué mejor que aprender a amar, ¿no? Esa es, dice, su religión. Amar mucho, ser bondadoso y compasivo, ser muy sabio para poder amar amorosa y compasivamente de forma adecuada y correcta y poder hacer o ayudar a los demás que también sientan igual o que de alguna forma desarrollan su bondad a esos extremos. Bondad de poder compartir con todos y en armonía la felicidad. En segundo lugar, el segundo compromiso del Dalai Lama a nivel de un practicante religioso es la promoción de la armonía religiosa y la comprensión entre las principales tradiciones religiosas del mundo. A pesar de las diferentes filosofías, todas las principales religiones del mundo tienen el mismo potencial para crear buenos seres humanos. Por lo tanto, es importante que todas las tradiciones religiosas se respeten mutuamente y reconozcan el valor de las respectivas tradiciones. En tercer lugar, evidentemente, él es un tibetano y lleva el nombre de Dalai Lama. Por lo tanto, su tercer compromiso es trabajar para preservar la cultura budista del Tíbet, una cultura de paz y no violencia. ¿De dos a qué hora nos queda? Hasta las 21 horas podemos estar, Hasta las 9. pero debe haber un tiempo. Un debate, ¿no? Debate, sí. Vale, voy a invertir, gracias, voy a invertir un breve instante para hacer una síntesis de lo que es la enseñanza del Buda mantenida en la tradición tibetana, porque como he explicado, el Buda nació en el norte de la India. Actualmente es la zona fronteriza entre Nepal y la India. O sea, esto de aquella zona antes era un reino, el reino de los Sakya, en el que él era el príncipe del rey de los Sakya. Entonces la enseñanza de Buda tiene tres aspectos principales. Tres aspectos principales del camino son la determinación, la mente altruista y la sabiduría. La determinación es muy clara. Es viendo que todos los seres queremos ser felices, debemos determinarnos a no crear de ninguna manera las causas que produzcan el sufrimiento. Esa es la determinación. Yo lo traduzco como determinación, pero normalmente en la literatura tibetana, en la literatura budista que podemos encontrar, actualmente está traducido como renuncia. Pero la palabra renuncia se malinterpreta mucho en Occidente, porque la palabra renuncia a veces tiene esa connotación de abandonarlo todo y irse a las montañas a meditar. Pero no es el caso. Podemos estar con la familia, podemos estar en cualquier lugar, con cualquier persona, pero lo importante es que nos determinemos a nunca generar ninguna causa que produzca sufrimiento en nadie. Eso es lo importante. Eso se consigue a través de una práctica de ética muy depurada. Como decíamos antes, una ética secular, una ética basada en siempre mirar cómo nuestras acciones producen resultados. Y cómo esos resultados no solo nos afectan personalmente, sino también nos afectan a las personas que nos rodean y de una forma mucho más extensa y globalizada que ni siquiera podemos llegar a imaginarnos. Nosotros podemos estar quietos, sentados, sin hacer nada y decir nada, y tener un pensamiento muy negativo, y pensamos que ese pensamiento negativo no va a hacer daño a nadie, pero nos equivocamos. La mente y el pensamiento es una energía muy fuerte que puede manifestarse en cualquier momento, en cualquier lugar y de muchas maneras. Por lo tanto, tener cuidado de adiestrar bien la mente en un sentido ético profundo es esa determinación a no generar ninguna causa que produzca sufrimiento. Ese es el primer aspecto, muy sencillo de entender, muy claro. Eso nos atañe a todos los seres, no solo humanos, sino también animales. Si nosotros queremos estar en contacto con los animales y enseñarles una conducta adecuada, que a los animales podemos enseñar, que se comporten, adiestrarlos bien, también les estaremos ayudando a que tengan una determinación clara de hacer las cosas mejor. Por lo tanto, vemos que podemos determinarnos de forma seria a cumplir una ética adecuada que beneficie siempre a todos los demás, a todos los seres.
El segundo aspecto, evidentemente, es el altruismo. El altruismo, lo que se llama la bodhicitta, la mente, digamos, que piensa única y exclusivamente a tener un desarrollo espiritual, un crecimiento espiritual muy profundo, incluso llegar al estado de plenitud de un Buda, para estar capacitado, para tener la capacidad plena de poder, con plena sabiduría, con gran amor y con gran compasión, poder dedicarse a la tarea única y exclusiva de liberar a todos los seres de sus sufrimientos. De hecho, lo tenemos muy claro en el ejemplo del Buda histórico del que hemos estado hablando. El ejemplo es claro. Él lo hizo, lo realizó, lo experimentó y después, por causa de la necesidad de los demás le preguntaron, y no buscando proselitismo, sino de una forma muy pedagógica, enseñó el sistema, el método de obtener ese estado de plenitud, o de felicidad plena, o lo que llamamos la iluminación, un estado de plenitud. Y todo eso pues fue transmitido, fue enseñando a todos los discípulos que se le iban acercando y le preguntaban. Previamente había una pregunta, y después el Buda contestaba y respondía. Siempre dependiendo de las capacidades de cada discípulo, de cada persona. Y entonces a partir de ahí, pues los discípulos, posteriormente a la muerte de Buda, pensaron, pues vamos a dejarlo por escrito para que futuras generaciones puedan beneficiarse de estas instrucciones, de estas enseñanzas, de estas prácticas. Y así, en el primer concilio budista, de alguna forma, se decidió dejarlo todo por escrito. Los primeros escritos de las enseñanzas budistas se hicieron sobre hojas de palma y se guardaron en unas canastas. Por eso la enseñanza budista tradicionalmente se le llama el Tri Pitaka. Pitaka es canasta y Tri es tres, las tres canastas. ¿Y por qué tres canastas? Porque habían tres formas de adiestrar la mente. Una basada en la ética, otra basada en la concentración y otra basada en la sabiduría. Por lo tanto tenemos tres canastas de enseñanzas para el adiestramiento mental de las personas, de los individuos. Y así han llegado hasta nosotros. Por lo tanto vemos que la acción personal, individual del Buda, dentro de la gran compasión y su sabiduría, ha servido a innumerables seres a que obtuvieran también un estado de plenitud. Porque a diferencia que en otras religiones, que solo hay un Dios y todos los demás estamos, digamos, obligados a un Dios particular, por decirlo así, no es obligación, sino simplemente tenemos creencia en un Dios. En el budismo no se cree en ningún Dios, sino se cree en la capacidad del ser a obtener un estado de plenitud. Por lo tanto, todos los seres podemos llegar a ese estado de plenitud. Por tanto, desde que Buda ha sido Buda, y anteriormente también habían muchos Budas anteriores, que históricamente se recuerdan también, pero el actual es que en nuestra época es el más ejemplar para nosotros y el que más literatura ha dejado. Todo el que él no escribió nada, él no escribió absolutamente nada, fueron sus discípulos que posteriormente quedaron en escribirlo y dejarlo registrado para futuras generaciones. Pero digamos que esa motivación de llegar a ser un Buda para poder liberar a los demás hace que los demás también podamos obtener ese mismo estado, gracias a las instrucciones y las enseñanzas que quedan. Si nosotros hacemos lo mismo, si nosotros practicamos, llevamos una vida sencilla, purificamos nuestras mentes, desarrollamos una ética adecuada, con determinación a no generar nunca sufrimiento a ningún ser, generamos esa mente altruista, voy estableciendo esa mente altruista que piensa, no solo yo quiero ser feliz, sino los demás también quieren ser feliz, por lo tanto, todo lo que yo haga, todo lo que yo pueda realizar, que me sirva para poder liberar a los demás. Es decir, si yo llevo un estado de plenitud, que a partir de ahí tenga la capacidad, la sabiduría, el amor y la compasión suficientes como para poder ayudar a los demás. Eso sería el segundo aspecto, la mente altruista. El tercer aspecto, evidentemente, es la sabiduría. La sabiduría esencial, la sabiduría esencial que todos los seres poseemos, nuestra mente tiene el potencial de desarrollar la capacidad de entender, comprender y ver todas las cosas como son en realidad. Por lo tanto, tenemos que ir despertando gradualmente esa sabiduría innata que todos poseemos para no cometer ningún error en ningún sentido y poder de alguna forma vivir plenamente con sabiduría y poderla manifestar para tener la habilidad
de acabar con el sufrimiento, ética y ayudar a todos los demás que puedan también liberarse del sufrimiento, evidentemente sin cometer jamás ningún error. Eso es básicamente lo que serían los tres aspectos principales del camino budista: ética, altruismo y sabiduría. Con esto acabo la disertación y podemos hacer un pequeño debate. Dalai Lama dice de sí mismo: soy un sencillo monje budista. Y esta es una oración que tradicionalmente se le hace, que es para su larga vida, porque evidentemente es muy valioso, sobre todo es un gran ejemplo. No tenemos ningún líder político que haya actuado siempre de forma no violenta y siempre haya buscado la paz, y siempre haya buscado la paz, y siempre haya buscado la paz. Si la queréis, la podemos leer en voz alta. En la tierra, rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo beneficio y felicidad. Poderoso Chandresvi, te enseñas que vivas una larga vida hasta que finalices la existencia física. Muy bien, pues abrimos el debate, ¿no? Sí, si hay alguna pregunta, alguien desea consultar algo aquí a Rita. Sí, a mí me gustaría saber, Sí. desde que muere, por ejemplo, ahora se muere el Dalai Lama, hasta que encuentran al otro niño, que es el Dalai Lama, en ese espacio de tiempo, ¿hay alguien que le representa o en el budismo? Sí, generalmente suelen ser sus tutores, que sus tutores también evidentemente se encuentran sus reencarnaciones. Por ejemplo, hay Lim Rinpoche, que actualmente es un chavalín joven, muy agradable, por cierto, un recordete y tal, muy simpático, que está siempre por ahí, por el templo. Después está Tartak Rinpoche también, y después algunos cabezas de linajes. De las 4 escuelas de budismo tibetano hay 4 maestros que detengan el linaje concretamente, que es su santidad del Karmapa, actualmente es el 17avo. El 16avo murió hace poco y ahí actualmente tenemos el 17avo, que es un chico joven muy agradable. Después está Dudjom Rinpoche, que es el representante de la escuela Nyingmapa. Después está Lim Rinpoche, que representa la escuela Gelugpa. Y después está Sakya Tenzin, que hace poco estuvo en Barcelona. Sakya Tenzin es el representante de la escuela Sakyapa, o sea, 4 escuelas de budismo tibetano: Kagyupa, Nyingmapa, Gelugpa y Sakyapa. Entonces los 4 detentores de estas 4 escuelas son de alguna forma los que llevan la responsabilidad, aparte de la comitiva de monjes que se encargan de buscar al Dalai Lama, pero estos son los que tienen la responsabilidad, digamos, de mantener la enseñanza viva también, no solo el Dalai Lama. De hecho, el Dalai Lama sería como el maestro de estos maestros, maestro de maestros, que antes hemos dicho en el nombre de Kumbyo, ¿no? Esto se queda por aquí. Y especialmente su regente. Su regente siempre es el responsable, es el, digamos, que representa entre Dalai Lama, entre la búsqueda del Dalai Lama, representa al Dalai Lama, se representa al Dalai Lama. Pero evidentemente sus funciones no son políticas, en este caso nunca lo han sido. Las funciones políticas quedan, digamos, a la espera del próximo Dalai Lama. Y esto de los linajes y escuelas no comprendo muy bien, porque todos parten de una misma enseñanza, pero hay diferentes. Las 4 escuelas quiere decir que cada escuela practica distinto, ¿o cómo es esto? Bueno, son 4 y 2 de ellas son Drupju y 2 de ellas son Lojungju, traduzco. 2 de ellas son Drupju, que significa Drup es el linaje de la práctica, Ju es el linaje y Drup es de la práctica. Estas 2 escuelas enfatizan mucho la práctica constante de la meditación.
Pero hay dos escuelas más, que son la Lojong-yu, Yu también es linaje, y Lojong es estudio profundo de las enseñanzas de Buda. Estas enfatizan mucho clavar codos que decimos nosotros, ¿no? Estudiar, es la vía del erudito. De hecho, los que forman parte de este linaje del estudio son una especie de enciclopedias vivas. Es decir, memorizan toda la enseñanza de Buda capítulo por capítulo y son enciclopedias vivientes. Puedes referirte a ellos y recitarte los capítulos que necesites. No hace falta libros, no hace falta pendrive, no hace falta... Todo está aquí, en la memoria. Porque en el budismo tibetano, afortunadamente, se trabaja mucho la memoria. Desde muy pequeñitos que entran los monjes del monasterio, lo primero que hacen es memorizar textos. Y cuando ya son un poquito más adultos, que tienen un poquito más de comprensión de las cosas, entonces, sobre lo memorizado, lo empiezan a realizar, a comprender y a estudiar en profundidad. Pero primero lo tienen grabado en la memoria. Entonces hay el linaje de la práctica y el linaje del estudio. Entonces hay dos linajes de cada uno. Pero lo ideal, y de hecho pasa en el Tíbet y en todos los tibetanos, es que casi todos tienen un poquito de todo. Porque tanto práctica como estudio es necesario. Que puedes tener mucha erudición, pero si realmente no la llevas a la práctica profunda, en los estados de meditación profunda, adolecerá de algo siempre. Y servirá porque si tienes conceptos claros sobre la metafísica, conceptos claros sobre la ética, te comportarás de una forma perfecta, maravillosa, pero también hay aquí el desarrollo de la sabiduría innata que se busca muy tranquilamente en profunda meditación. Eso también es importante. Y básicamente cada linaje tiene, digamos, sus aspectos principales, que es como nosotros cuando vamos a un restaurante y encontramos un menú que nos gusta más, pues dentro de los maestros y todo el linaje que representa cada maestro, siempre hay un atractivo, algo que nos apetece más de ellos, que va más con nuestro carácter. Por lo tanto, como personas hay, los linajes son más atractivos para unos que otros, ¿no? Y por eso hay varios linajes. Forma de interpretar, de ver las cosas también, de expresarlas, de enseñarlas. También la personalidad del maestro hace mucho, como son. Hay las preferencias, por ejemplo, así, en el momento de escoger, que no se escoge, sino es algo que ya, como en el Tíbet, o actualmente en el budismo tibetano, que está más en India que en Tíbet, porque el Tíbet casi está prohibido, por decirlo así, pues como ya se nace con ello, ya se mama mucho, pues ya tienes, digamos, si tu padre, por ejemplo, es del linaje Kayupa, por decirlo así, igual tu madre es del linaje Mama, pero igual tus hermanos son del linaje de Sakyapa, entonces lo tienes todo ahí, no hay problema. Lo que pasa es que en Occidente, cuando esto llega a Occidente, el Dalai Lama se queja mucho, bueno, lo comenta, que los occidentales somos fanáticos. Y entonces en los centros de budismo que se hacen, es que yo soy de la escuela tal, y tú eres de la escuela no sé qué, mi escuela es mejor y tal. Y esto no pasa en Tibet. Pero aquí pasa, curiosamente. El Dalai Lama dice, ¿por qué sois tan fanáticos? Si en las mismas familias todos son de un linaje y de otro, no pasa nada. Y de hecho la enseñanza de Buda viene por todos los sitios. Es aquí donde lo hemos tergiversado. Sí, bueno, no siempre, pero en momentos, primeros momentos que empezaron los primeros centros en Occidente sí que pasaban estos problemas. Ahora la cosa se está mejorando mucho y se está depurando mucho. Sobre todo en Occidente se está estructurando bastante como una enseñanza universitaria. Y entonces, por ejemplo, como Silvia ha comentado antes, hay cursos en los que puedes obtener certificados que son de modo como si hubieras obtenido un certificado de la universidad, ¿no? Y están muy reglados, son estudios que duran 5, incluso 12 años. Y tienes que hacer retiros de un año mínimo, o puedes hacer retiros de 3 años, depende. Entonces todo esto, el examen también es oral, o sea que no te escapas de ahí, no te dan un papel, venga, que bien el certificado de estudios, no, o sea que hay todo un compromiso de práctica y de estudio profundo también. Pero eso anteriormente no, anteriormente los centros que había en el Occidente no existían, era un poquito como un puzzle, ¿no? Tenías que ir cogiendo piezas de aquí y ir encajando un puzzle según lo mejor que podías. A veces, si eres hábil, haces el puzzle, pero si no eres muy hábil,
siempre te faltan, no te sobran piezas y no sabes dónde ponerlas, ¿no? Pero ahora está todo bien estructurado, no tienes pérdida, el puzzle no, ya no existe, ahora es todo un buen estudio. Una pregunta, Sí. ¿y las mujeres qué lugar tienen en el budismo? Como los hombres, no hay ninguna diferencia. Sí. Todo y que en el Tíbet se ha desarrollado, hay una especie de, digamos, las mujeres ellas mismas se imaginan un poquito. Bueno, imaginan, no, se supeditan un poquito a los varones, pero es una tradición simplemente tibetana. En el budismo no existe esto, o sea, en el budismo genuino, esta diferencia entre hombres y mujeres no existe. Incluso los monjes y las monjas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, por lo tanto. Incluso las mujeres tienen unos preceptos que son más que los hombres. Tenemos 254 preceptos, los monjes completamente ordenados, como yo los tenía antes, y las monjas tienen 300. Tienen 300 porque específicamente para la naturaleza femenina tiene más inteligencia que el hombre y puede tener más preceptos que los puede cumplir. O sea, en el budismo tántrico, el aspecto femenino representa la sabiduría y el aspecto masculino representa el amor y la compasión. Claro, la unión de ambos produce un resultado, que es un estado de felicidad plena. Por lo tanto, ambos son imprescindibles, tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, el futuro Dalai Lama podría ser una mujer. Sí, muchas veces se me han cuestionado, se me han preguntado, ¿y si usted reencarnara como mujer? No hay ningún problema, sería Dalai Lama como mujer. No hay ningún problema. Incluso hay reencarnaciones de esas particulares, como Vajrayogini, es un estado exaltado de la sabiduría de Buda, que se manifiesta también en mujeres y la reconocen, son tratadas y veneradas. Incluso hay actualmente una lama que viene mucho por Barcelona y por el templo de Palillo, que es súper inteligente y súper sabia y es una excelente maestra. Son una maravilla también. También ocupan cargos importantes en este sentido, son grandes maestros también. Usted también ahora tenía preguntas. Sí, bueno, yo quería preguntar si no le importaría explicar un poquito su experiencia, cómo conoció a Dalai Lama, cómo conoció el budismo tibetano, o por qué tibetano y no otro budismo. Bueno, pues sí, mi trayectoria en este sentido es muy sencilla. Yo recuerdo que hace muchos años, estamos hablando de casi 37, 38 años, recuerdo que empecé a practicar yoga de una forma autodidacta, totalmente autodidacta en el sentido que me llegó uno de los únicos libros de yoga que había publicados en España, porque recuerdo que anteriormente los libros de yoga y meditación, todo esto, tenías que irlos a buscar a Francia, editoriales argentinas que aquí no se publicaban porque Franco tenía todo esto prohibido, ¿no? Me recuerdo los primeros libros de André Van Liesevelt, un gran yogi que actualmente todavía está vivo. Pues uno de los libros se llamaba Aprendo Yoga y llegó a mis manos y empecé a practicar yoga siguiendo el libro. Esto me llevó, pues, digamos, a mejorar mi forma de ser un poquito. Y entonces llegó a mis manos un cómic, curiosamente, que en la página central, un cómic que se publicó solo, aquel cómic fue el único que hicieron, el número 1 y ninguno más. Y llegó a mis manos y en la página central ponían que en Escocia se estaba proyectando la construcción de un templo budista, que necesitaban voluntarios. Claro, como yo estaba practicando yoga así de forma autodidacta, digo, mira, es una oportunidad para que yo pueda de alguna forma aprender con maestros experimentados, ¿no? Pues sí, cogí mi mochila y me fui para allí. Estuve viviendo un año y después conocí a varias personas españoles que iban allí también al templo y abrimos el primer centro budista de aquí de Barcelona, de Carmelo Jamsoni, que todavía está, pero ahora está en otro sitio. Y a partir de aquí pues, se fueron abriendo varios centros. El segundo que se abrió fue el centro Nagarjuna, que el centro Nagarjuna tenía la ventaja de que vino un lama residente a residir a Barcelona, fue el primer lama residente, lama tibetano residente en Barcelona. Y con esa causa, con la energía que todos generábamos en un tour que el Dalai Lama hacía por Europa, pues conseguimos que viniera a Barcelona. Fue la primera vez que vino el Dalai Lama.
evidentemente, como yo formaba parte del staff de aquel centro, de los que llevábamos el centro, pues nos invitó todos a una reunión. Precisamente la Generalitat de Cataluña, como era un líder político, estaba el Jordi Pujol, de presidente de la Generalitat en aquel momento. Ahora lo criticamos mucho, pero una de las cosas buenas que hizo fue pagarle el Hotel Majestic al Dalai Lama. No sé si se lo gastó de su bolsillo, lo pagamos nosotros, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que lo tuvimos en el Hotel Majestic y una de las reuniones que hizo fue para los que llevábamos el centro y ahí fue, curiosamente, donde conoció a Dalai Lama en persona, la primera vez que lo conoció. La anécdota es muy interesante porque nos hicieron una foto. Entonces el Dalai Lama estaba en el grupo, yo me senté, fue el único que me senté en el suelo con piernas cruzadas, y entonces el Dalai Lama estaba aquí derecho a mi lado y todos los compañeros estaban al lado, ¿no? Y entonces, pasados muchos años, pues esto fue en el año 1982, y en el 2000, cuando tuve la suerte de ser ordenado por el Dalai Lama en el Tíbet, en Dharamsala, bueno, de hecho para ellos es el Tíbet. Recuerdo que la foto que nos hicieron los 4 o 5 monjes, yo estaba sentado en la misma posición, con las piernas cruzadas, con la misma mirada, la misma dirección. O sea, tú pones una foto así solapada con la otra, y estoy en la misma postura. Lo único que cambia son los monjes que hay alrededor y el Dalai Lama, que en lugar de estar de pie, está sentado. Pero el Dalai Lama también en el mismo lugar. O sea, que pones una foto así, los pones una delante de la otra y dices, es que no has cambiado. Pero claro, yo llevaba pelo, antes llevaba un poco de melena y tal, y el otro no llevaba pelo, pero sí. Y así conocí al Dalai Lama en este encuentro. Evidentemente después vino 3 veces más. Después incluso en Barcelona dio la gran iniciación de Kala Chakra, que duró una semana entera, lo hizo en el anexo de Palau Sant Jordi. Con eso tuvimos la suerte de bendecir toda Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Se construyó un mandala de arena, típico tradicional. Se dio una iniciación. Kala Chakra es la iniciación por la paz en el mundo, precisamente, que ha otorgado en casi todo el mundo, en lugares de todo el mundo. Y fue un momento muy, muy importante. Ahí cuando realmente decidí que la vida monástica para mí sería algo muy importante. Y así ha sido. Con el tiempo, pues incluso cuando recibí los hábitos de monje completamente ordenado por el Dalai Lama, fue un momento muy especial para mí. Me he sacado mucho partido, realmente, de la vida monástica. Para mí el Dalai Lama siempre ha sido una gran inspiración. Y aunque no he estado, digamos, directamente con él, estudiando con él, pero los tutores que he tenido aquí en Barcelona, pues todos son del linaje de Dalai Lama, todos son discípulos suyos también. Por lo tanto, la enseñanza que yo he recibido parte directamente del Buda a través del Dalai Lama y de todos el linaje que está a sus pies, por decirlo así, ¿no? Como se dice siempre, a los pies del maestro. Y esa es mi relación con el Dalai Lama. Lo llevo en el corazón, no me lo puedo abrir, no lo veréis, o sea que lo dejo sin abrir. Está ahí y bueno, pues simplemente pues, estoy muy contento. Ahora que no soy monje, he dejado los hábitos, soy felizmente casado con mi pareja Cris, que también es una persona muy bondadosa, se dedica también al crecimiento espiritual, desde la esencia, buscar la esencia, a través del coach, a través de la esencialidad del enneagrama también. Muy interesante, técnicas que llegan también mucho a ayudar a los seres para su mejoría, ¿no? Y por lo tanto, pues muy feliz de poder seguir practicando a cualquier nivel, también para poder compartir. Yo sigo dando enseñanzas, enseño meditación, enseño también yoga, porque también me he especializado en yoga. Tengo 2 diplomas también, como ha dicho muy bien Silvia. Bueno, el último es el máster, que es el Yoga Charya, es el máster de yoga. Y bueno, el preliminar, que es el Yoga Shiromani, que es como profesor para enseñar yoga, y el máster es profesor de profesores, también puedo formar profesores. Y después, pues gracias al estudio y la práctica, me recibí también el certificado de estudios budistas de la FPMT, que es de la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana, que es la tradición de los bodhisattvas, especialmente, en el que tomas el compromiso de que tu estudio y tu práctica sea útil para los demás también. Y
Y el Dalai Lama está ahí siempre, y siempre estará por mucho tiempo. Disculpa, ¿qué yoga enseñas tú? Hatha Yoga. El Hatha. Hatha Yoga, el sistema de Shivananda, si lo conoces. Yo Sistema practico el Kundalini. Kundalini, sí. Pues el Shivananda, el sistema Shivananda ¿Qué es... diferencia hay entre el Hatha y el...? Bueno, el Hatha es más postural. Sí. Es decir, bueno, Hatha y Kundalini van de la mano. Porque el Hatha purifica mucho el cuerpo, y la purificación del cuerpo en los canales sutiles ayuda a que la energía Kundalini se despierta y se hace hacia la mística, ¿no? Te lleva a un estado místico. Y el Kundalini Yoga empieza por ahí, por el trabajo energético del despertar de esa energía espiritual adormecida que se llama Kundalini. Por lo tanto, tanto el Hatha como el Kundalini van de la mano. Y ambos dos, practicados bien, cristalizan en lo que se llama el Raja Yoga. Raja es rey, es el yoga real, el auténtico, es el control perfecto de la mente y sus emociones. De hecho, el Buda es el mejor de los Raja Yogis que ha existido en el mundo, porque ha tenido un perfecto control sobre la mente y sus emociones, y es de hecho lo que ha enseñado, un estado de control, de disciplina sobre la mente y las emociones para poder éticamente ser correcto, para tener un desarrollo adecuado de una buena intención, motivación a través de la compasión, y evidentemente crecer en sabiduría también. Eso es lo que nos lleva el yoga. De hecho, son herramientas que nos ayudan, como muchas otras también, como hablamos, coach y herramientas. Pero el Hatha Yoga es muy físico, tiene trabajo físico. Sí. Més coses, més coses. Una cosa, sí. Digues, sí. Quan van a buscar la segona encarnació del Dalai Lama, com saben on han d'anar? Perquè, clar, vull dir, el món és molt extens, no? I aleshores no sé realment si només estan en el món, diguéssim, budista, suposo que sí, evidentment, o de la zona de Tibet. No sempre, Però qui els avisa d'on han d'anar? Perquè, clar, amb això se m'escapa una mica, no? Aparte de las instrucciones que él puede dejar en Dalai Lama escritas, que ya están, ya se pueden leer actualmente en su web, en su página web, también hay los encargados que tienen una especie de conexión muy fuerte con él. Es como, por ejemplo, como diría, imaginemos que tenemos una persona muy querida y esa persona nos muere y podemos tener la intuición de que ha reencarnado tal lugar, en tal sitio. Pues esto, pero no es un poquito más acurat, sería... Intuitivo. Acurat. Determinado. Preciso. Mucho más preciso, porque claro, evidentemente los budistas y sobre todo los monjes budistas no estudian para tontos, estudian para sabios, ¿no? Por lo tanto, dentro de la sabiduría forma parte de esta capacidad clarividente de poder interpretar símbolos. Sobre todo se manifiestan mucho a través de los símbolos. Por ejemplo, los símbolos que llevaron a determinar que Dalai Lama, aparte de las pruebas que le hicieron, las visiones que tuvo el regente fue precisamente en la zona donde residía o se había reencarnado el niño que sería Dalai Lama, había una especie se producían muchos arcoíris y se producían como mucho vuelo de aves hacia allí. Y entonces, claro, él estaba pendiente de estos símbolos, ¿no? Y era sensible a ellos. También tienen oráculos. Los oráculos del Dalai Lama son muy precisos también, parece que no, pero los oráculos son... Yo he conocido personalmente, cuando estuve ahí en Dharamsala con Dalai Lama, conocía su oráculo personal, el oráculo de Nichung. Son personas muy entrenadas que en momentos precisos durante ceremonias entran en un éxtasis muy profundo y que comunican, o sea, desde su éxtasis, a través de ello fluye toda una especie de interpretación y de comunicación de información muy precisa. Y entonces pueden dirigirte donde tienes que ir, al grupo de personas que están encargadas de irlo a buscar. Y también se produjo una especie de maravilla, porque hay un lago en el Tíbet que se utiliza como los videntes utilizan las bolas de cristales. Hay un lago en Tíbet que se produce, cuando estás ahí meditando muchos ratos, parece que las sombras
y el mover del viento, el agua, hace como una escritura. Y entonces se produce una especie de interpretación de aquella especie de escritura que puede haber ahí y te puede conducir a la interpretación de lo que necesitas. O sea que esto va por los símbolos. Pero evidentemente desde los símbolos se busca la máxima fidelidad. Lo que decíamos del proceso este de la urna, que es una cosa que normalmente diríamos es una cosa mágica que no me creo, pero es verídica, así hay, así funciona. La meditación, personas con una capacidad de concentración muy fuerte, con la cual preguntan cuál de los candidatos que están en la urna es, entonces evidentemente produce una energía de la libertad, de que salga el camino, que son cosas que pueden extrañar así a primera vista, pero en realidad sucede. Y por eso nunca se equivocan. Y por suerte no hay que buscarlo cada vez.